Yo calificaría este proyecto de ley, Pedro, como un retroceso en todo lo que se ha venido avanzando de cara a garantizar una efectiva persecución del delito y que los congresistas de la República se escuden en su inmunidad parlamentaria. Lo que busca la restitución de esta figura en buena cuenta es de que los congresistas ya no respondan por ningún delito en el transcurso de su ejercicio como parlamentarios. Antes, es decir, esperemos de que esta norma no se apruebe, el día de hoy los congresistas aún tienen la inmunidad parlamentaria, Pedro, y eso hay que decirlo, Sí. en tanto se vinculen a los delitos de función. Estamos en la comunicación con Andy Carrión, abogado penalista, y vamos a hablar sobre este proyecto de ley que ha presentado la bancada de Perú Libre. Sí, a ver, voy a hacer comentario político, opinión política. No quiero involucrar al abogado penalista, que lo llevamos con una persona técnica para que nos explique lo que quiere hacer el Parlamento, o al menos esta bancada. Perú Libre ha presentado una iniciativa legislativa. ¿Para qué? Para que se restituya, ¿qué cosa? La inmunidad parlamentaria. Esta figura que en febrero 2021 terminó siendo finalmente Exitosa. en parte eliminada, lo que Perú Libre pretende con este proyecto de ley, que lo suscribe el congresista José Balcázar Celada como autor de esta iniciativa, es que se vuelva a restituir la inmunidad parlamentaria, que un congresista salido de función parlamentaria al cese de su periodo legislativo no pueda ser denunciado, procesado, detenido durante un año. Esto restituyendo esa figura que tantas veces ha sido cuestionada de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué más implicaría ello? Técnicamente, jurídicamente, si esto se aprueba en el Congreso de la República. Estamos por eso en la comunicación con Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿esto podría ser una medida razonable en la protección de un debido proceso, de una necesidad de proteger a aquellos funcionarios o parlamentarios que dejan la función pública, doctor Carrión, la restitución de la inmunidad parlamentaria? Yo calificaría este proyecto de ley, Pedro, como un retroceso en todo lo que se ha venido avanzando de cara a garantizar una efectiva persecución del delito y que los congresistas de la República se escuden en su inmunidad parlamentaria. Lo que busca la restitución de esta figura en buena cuenta es de que los congresistas ya no respondan por ningún delito en el transcurso de su ejercicio como parlamentarios. Antes, es decir, esperemos de que esta norma no se apruebe, el día de hoy los congresistas aún tienen la inmunidad parlamentaria, Pedro, y eso hay que decirlo, Sí. en tanto se vinculen a los delitos de función. Pero lo que se señaló a través de esta reforma previa es de que todos los delitos comunes, le hace un delito de robo, hurto o delito de violación, como es congresista Freddy Díaz, puedan ser investigados, procesados, condenados y detenidos. Además, que los procesos que ellos hayan arrastrado antes de ser elegidos congresistas de la República siguen su curso normal. Únicamente el día de hoy está liquidada a aquellos delitos que están ligados de cara a pedir justamente lo que sustentan con este proyecto de ley, que es una eventual persecución por parte del Ministerio Público o del Poder Judicial. Pero, a ver, doctor Carrión, precísenos más, por favor. Lo que esta restitución del indulto implicaría es que no sean procesados, aún estando en periodo parlamentario, ni por los delitos comunes, que bajo la ley actual sí puede ser sometido a la justicia un congresista en funciones. Claro que sí, y yo podría explicarlo con un caso bien concreto, que sería el caso de Freddy Díaz. Recordaremos que él fue, es más, ya fue condenado por el delito de violación sexual en actos que se desplegaron incluso en la oficina congresal. Si es que esta ley hubiera estado vigente, Pedro, no hubiera sido posible detener a Freddy Díaz, no hubiera sido posible investigarlo y no hubiera sido posible tampoco condenarlo, a pesar de las múltiples evidencias que se demostraron existían en su contra. Entonces, eso es lo que se estaría tratando de evitar
recurriendo a, digamos, esta etiqueta de persecución política por parte del Ministerio Público y también del Poder Judicial, porque si están investigados los congresistas es porque han desplegado alguna conducta, digamos, sospechosa, delictiva, y por eso es que la Fiscalía y el Ministerio Público indagan. Es decir, no es porque simplemente les inventen casos, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, pongamos en el escenario hipotético que esta norma sea aprobada en el Parlamento, que ojalá no sea, pero que un congresista, dejando ya la función parlamentaria, cometa algún delito común, accidente, choque su vehículo, mate a alguien, provoque una situación trágica, de repente es implicado en algún hecho doloso, un delito común per se. Aunque haya dejado la función parlamentaria durante ese año posterior al periodo legislativo que ocupó, no podría ser procesado sin que el Congreso lo autorice, así sea un delito común el cometido. No podría ser procesado por ningún delito, sea un delito común, sea un delito de función o cualquier otro delito ordinario. Sería imposible, si es que no concurre la aprobación del Parlamento de la República, que sean investigados hasta un año después de culminar con la labor parlamentaria. Y eso es lo peligroso de esta norma, porque yo la calificaría como una norma que nos está haciendo retroceder en los avances que se han logrado, Pedro. Claro, es peor que antes. Estamos en una situación mucho más complicada porque aquí los congresistas se han hecho modificaciones en el Código Procesal Penal para que se blinden. En el tema de crimen organizado, en el tema del periodo de investigación, el tema de las otras situaciones que se ventilan de manera jurídica, como el tema de la prescripción de investigaciones o de los procesos, y ahora quieren protegerse por todos lados. Esto implicaría que pareciera ser que hay tantos congresistas que tienen cargo de conciencia que temen finalmente ser sometidos a la justicia en cuanto dejen la función parlamentaria. ¿En qué situación nos pone esto, doctor Carrión, frente, por ejemplo, a otras naciones si hablamos de un tema de derecho comparado? Hay un gran conflicto de intereses en este Congreso de la República, Pedro, porque hay un gran porcentaje de congresistas que están siendo sometidos a múltiples investigaciones. Y las últimas normas, tal como tú lo has mencionado, al parecer únicamente buscan beneficiar a aquellos que están siendo investigados. Ahora, en el ámbito comparativo, pues hay que decirlo, en otras latitudes sí se garantiza la inmunidad parlamentaria, pero vinculado, como en nuestro país, a el ejercicio de la función congresal. En caso se tema algún tipo de persecución por otros poderes del Estado. Pero yo me pregunto, ¿es posible de que se genere una inmunidad parlamentaria por un delito, por ejemplo, tan grave como el de violación sexual, que no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de la función parlamentaria, o un delito de estafa, o un delito de hurto, o algún otro que el congresista o bien haya cometido antes del ejercicio de su función parlamentaria, o durante el transcurso, pero que no se relacione en lo absoluto, Pedro, con la labor para la cual han sido elegidos? Y dentro de lo que significa también el Congreso de la República, hay una norma bastante cuestionada y polémica. Más allá de ese proyecto de ley que busca restituir la inmunidad parlamentaria y otras que han sido aprobadas, también está esta ley, la 31751, que básicamente lo que hace es, o ha sido conocida como la ley Soto. Recordaremos, doctor Carrión, que reduce un año el plazo de suspensión de la prescripción de una investigación y que incluso terminó siendo el propio expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, el principal beneficiario. Él, como vocero de su bancada, terminó firmando un acta de voceros para que pueda ser materia priorizada del debate la aprobación de esa norma. Aprobada la misma, él se acogió a esta ley dada por su propio nombre. También Vizcarra terminó acogiéndose a la misma y otros investigados también en el mismo proceso, en diferentes circunstancias. En la Corte Suprema ha ratificado que esta ley Soto es inconstitucional e inaplicable. Exitosa. ¿Qué significa esta decisión de la Corte Suprema? Porque la ley está vigente, pero ¿qué significa que la Corte Suprema diga que esta ley Soto, que termina suspendiendo hasta por un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de una investigación penal para el Poder Judicial, no puede ser aplicable? ¿Qué significa exactamente? Bueno, como tú lo señalas, es el motivo por el cual se denomina ley Soto, ¿no? Porque es el presidente o expresidente del Congreso de la República quien promovió
esta norma y de la cual posteriormente quiso verse beneficiado. No solamente él, ¿no?, sino también muchos otros parlamentarios quienes recurrieron inmediatamente de promulgar esta norma a poder aplicarla a cada uno de los casos que tenían en curso. Y como tú has señalado, la Corte Suprema, al advertir, digamos, que iba en contra de la Constitución y sobre todo de un principio que es la tutela procesal efectiva, es decir, garantizar la persecución del delito, interpretaron de que esta norma iba en contra de la Constitución y no debía de ser aplicada. Pero aquí hay pronunciamientos también contradictorios, Pedro, porque hay algunos jueces y también incluso jueces supremos que en determinados casos aplicaron esta norma a pesar incluso del acuerdo plenario previo que ellos mismos habían emitido de cara a rechazar esta norma. Así es que lo que se ha generado es, digamos, cierta inseguridad jurídica, porque a partir de la emisión de esta norma hay algunos jueces que la han aplicado y otros no. Pero advertir nuevamente, ¿no?, este conflicto de intereses por parte de los congresistas, porque así como la ley de crimen organizado, Pedro, en la cual se promulgó y luego los congresistas inmediatamente recurrieron a aplicarla en sus determinados casos, sucedió previamente con la ley Soto. Así es que vemos de que hay una arremetida por parte del Congreso a debilitar la lucha contra el delito, y eso estamos viendo ya graficado en múltiples medidas, incluso en este proyecto de ley que ahora estamos comentando respecto a la inmunidad parlamentaria. Y estoy leyendo parte de esa resolución de la Corte Suprema en la que menciona entre líneas, por ejemplo, que, a ver, intentando un poco resumir, el acuerdo plenario realizó un juicio de constitucionalidad e inaplicabilidad de la ley opuesta a la Constitución. ¿Esto qué significa, entre líneas? ¿Que el Poder Judicial o la Corte Suprema está fijando una posición referente a esta ley Soto y no la va a aplicar? ¿O el Poder Judicial está en la obligación de aplicar una ley vigente? Bueno, para mal o bien, Pedro, tenemos un Congreso de la República que sí está legitimado para emitir o reformar leyes, y es el Poder Judicial quien debe encargarse de aplicarlas, pero no las aplica, digamos, de manera irrazonable y automática, sino que también los jueces pueden realizar un control desconcentrado de la constitucionalidad de esta norma, es decir, analizar si la ley Soto, es decir, el plazo de prescripción de 1 año, se condice o no con la Constitución, con la tutela procesal efectiva, es decir, con la persecución efectiva del delito, y los jueces, en el caso en concreto, pueden apartarse de esta norma y preferir la Constitución. Sin embargo, lo que han hecho los jueces supremos es, y eso sí también es criticable, en un acuerdo plenario señalar la inconstitucionalidad de esa norma. Pero esta es una función, Pedro, que le compete más bien al Tribunal Constitucional, porque es el Tribunal Constitucional el único que puede señalar que una norma es inconstitucional y dejarla sin efecto. Pero lo que sí pueden hacer los jueces supremos es, a raíz de diversos casos que están sometidos a su jurisdicción, en el caso en concreto inaplicarla y luego señalar de que ese no sería el parámetro o las directrices que los demás jueces deban de seguir. Sin embargo, yo creo que en el fondo sí es correcto el razonamiento de que se debe garantizar una efectiva persecución del delito, pero también hay otro punto, Pedro, para el análisis, y es que tampoco una persona puede estar sometida eternamente a la persecución pública, ¿no? Hay casos, y yo creo que esto es por la propia falencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, que pueden durar 10, 15, 20 años sometidos a un proceso sin obtener una decisión final, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Y sabe usted cuáles son los procesados que podrían intentar acogerse a esta norma? Bueno, si es que estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, pues yo diría todos, ¿no? Se habla de un 60-70% de congresistas que vienen siendo investigados por diversos delitos, y sobre todo delitos que no se cometen dentro del ejercicio de la función. Así es que no nos sorprendería de que si esta norma es promulgada, pues al día siguiente, ¿no?, ya puedan hacer uso de esta inmunidad. Y sobre todo, lo más criticable respecto a delitos ordinarios, comunes, y no necesariamente delitos de la función pública. Doctor Carrillo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias, Pedro. Muy buen día. Que tenga buen día, buen fin de semana.